En esta ocasión hablaré de un tema que podríamos calificar de desagradable porque es negativo. Me refiero al tema de la envidia, un tema amplio que dividiré en dos partes. En la primera me referiré a la frecuencia de la envidia, su malicia, y poco a poco iré profundizando en lo que consiste la envidia. Simultáneamente procuraré ofrecer algunas soluciones que favorezcan enfrentar este problema y darle algún cauce para resolverlo cuando se pueda presentar en la vida de cualquier persona. La envidia es algo que en ocasiones se puede calificar de mala, pero también hay quien habla de envidia de la buena. Veremos hasta qué punto es válido utilizar este término, envidia de la buena. Lo veremos hacia el final de la segunda exposición, de manera que por ahora me concentraré en la envidia de la mala, que es lo que ordinariamente entendemos por envidia. La frecuencia de la envidia se destaca incluso desde los primeros momentos de la vida de las personas. Es algo que aparece, aflora, antes del uso de razón, como un sentimiento que se experimenta y que produce reacciones en los niños en concreto. Bertrand Russell decía: la envidia es muy aparente en los niños antes de que cumplan un año, y todo educador debe tratarla con muchísimo respeto y cuidado. Y añade: la más ligera apariencia de que se favorece a un niño a expensas de otro es notada al instante. Pues esto parece ser una realidad constatable con facilidad, de cómo un niño o una niña, en cuanto nota que al hermanito o a la hermanita se le da algo que no se le da a él o a ella, reacciona, por ejemplo, con el llanto, experimentando el desagrado porque no se le da lo que a la otra persona, a la otra parte se le está ofreciendo. Esta reacción de envidia, como digo, es algo emocional que todavía no incluye un carácter racional, porque el niño a esa edad todavía no razona. Decía Cicerón que la envidia es el vicio más común y universal. Una expresión que podría ser opinable, pero que indudablemente expresa que se trata de algo muy general y por lo tanto muy frecuente. Alguien decía que en el capitalismo el hombre envidia al hombre y en el socialismo viceversa. Una forma de expresar que no es cuestión de ideologías, que la envidia responde más a la naturaleza humana, que es un poco independiente de las formas de pensar, puesto que es algo que se presenta en situaciones pues incluso opuestas en cuanto al estilo de pensamiento. Ordinariamente la envidia, por ser algo negativo, tiende a ocultarse, por ser algo que avergüenza. Y avergüenza la envidia porque significa un malestar por el bien del otro. Y el sentir desagrado o disgusto porque a alguien le vaya bien, pues es algo que no se desea que se note. Lo normal es que ante el bien nos alegremos, pero en este caso produce la reacción contraria. Decía Schopenhauer: el envidioso se oculta tan cuidadosamente como el secreto pecador lujurioso, y se convierte en inagotable inventor de tretas, astucias y ardidez para ocultarse y enmascararse. Y añade: es un maestro en disimulo. Este sentir vergüenza por la envidia que se padece, pues también se refleja, por ejemplo, en
una reunión donde alguien puede no tener inconveniente en señalar algún defecto personal. Yo soy desordenado, tengo un mal carácter, etc. Pero en cambio que alguien diga en público, soy envidioso, soy envidiosa, no solemos escucharlo con facilidad. ¿Por qué? Pues porque avergüenza. Se trata de algo muy negativo. Unamuno se ve que buscó palabras muy expresivas para destacar la malicia de la envidia. Decía, morbo psíquico, terrible plaga, íntima gangrena, funesto cáncer del espíritu humano. Es algo que pues, hace un gran daño al espíritu humano, que diríamos como que lo carcome por dentro. Íntima gangrena, funesto cáncer del espíritu humano. Don Quijote le decía a Sancho, todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué de deleite consigo, pero el de la envidia no trae sino disgustos, rencores y rabias. Es decir, que este vicio, a diferencia de otros, pues no deja ningún efecto placentero, es negativo desde todos los puntos de vista. Y es, por tanto, algo muy dañino. Descartes señalaba que es lo más nocivo para la felicidad de los hombres. Es importante esta expresión, lo más nocivo, va directamente contra la felicidad. Porque los que la padecen se afligen ellos mismos. La persona envidiosa es infeliz. Y además turban cuanto pueden el placer de los otros. Es decir, que el que envidia tiene la intención también de fastidiar al envidiado. De ahí pues el daño que produce, en primer lugar a quien la padece y después, en algunos casos al menos, en la persona envidiada. Se solía representar en la mitología griega la envidia como una mujer que tenía una serpiente en la cabeza, símbolo de sus pensamientos perversos, una mirada oblicua que no miraba de frente, y que Ovidio, este escritor latino, reconstruyó de una manera maravillosa, diciendo lo siguiente: cuando la envidia vio a la diosa Minerva revestida de sus armas y bellísima, gimió con gesto suspirante. Sintió envidia. Su faz era pálida, todo su cuerpo demacrado. Suele decirse que cuando una persona siente envidia, la sangre se le va a los pies, lo contrario que cuando siente vergüenza, que se le sube a la cabeza. Por eso se habla de la envidia lívida, de la envidia pálida, se puso verde de envidia, etc. Pues aquí lo describe así Ovidio. Su faz era pálida, todo su cuerpo demacrado, la mirada siempre oblicua, los dientes de un óxido lívido, los pechos florecían bilis, la lengua destilaba veneno y solo sonreía cuando contemplaba el dolor. Y añade, no dormía jamás, múltiples cuidados la mantenían vigilante, se consumía viendo el éxito de los hombres. Esta es la envidia, se consumía viendo el éxito de los hombres, desgarraba y se desgarraba a sí misma. Su aliento contaminaba las naciones, las ciudades y las casas. Pues una descripción muy sugerente con la que se está subrayando la malicia y lo dañina que es la envidia. Con esto podemos ya aproximarnos a la esencia de la envidia. ¿En qué consiste la envidia? ¿Qué es la envidia? Aristóteles la define como la pena del bien ajeno, es decir,
sentir pena, sentir alteración interior ante el bien del otro, negativa. San Basilio de Cesarea decía: dolor del éxito del prójimo. Dolor. Descartes: malestar por el bien que sucede a otros. En todos los casos es el bien del otro lo que genera algo negativo: pena, dolor, malestar. Santo Tomás de Aquino refiere quizá la definición más conocida o más clásica: entristecerse del bien ajeno. Tristeza del bien ajeno, experimentarse triste porque alguien tiene algo bueno. Y explica Santo Tomás que el bien ajeno se juzga como mal propio en cuanto disminuye la propia gloria o excelencia. Esta es la razón por la cual el bien ajeno produce tristeza, porque se compara a la persona y piensa que el bien del otro a ella la disminuye, le reduce su gloria, su excelencia. Es pues la envidia algo que procede de la comparación, de ver lo que en el otro es positivo y que uno no posee, no tiene, y entonces se viene esa reacción de pena, malestar, tristeza, en la que los diversos autores coinciden. ¿Qué soluciones hay frente a estas características y estos efectos de la envidia? Señalo algunas. No prestar demasiada atención a aquello que puede provocar la envidia, porque normalmente la persona envidiosa, cuando detecta algo que tiene alguien como positivo, como valioso, se suele obsesionar con aquello, concentrar ahí toda su atención, y eso hace que se agudice la envidia. No prestar demasiada atención es ya una primera recomendación. Cambiar la atención a otras cosas. Algo más positivo es fomentar la admiración. La admiración, que es una disposición interior de la persona que nos permite valorar las cosas buenas de los demás para alegrarnos con ellas, para aprender de ellas, para encontrar en aquello algo positivo también para nosotros. Una admiración que no tiene por qué provocar esa reacción personal de envidia, puesto que uno está centrando su atención en lo bueno que ve en otras personas. La empatía, que es indudablemente otro modo de favorecer la solución a la envidia, porque cuando una persona es empática es porque quiere a la otra persona, se siente identificada con ella, le gusta que le vaya bien, quiere lo positivo para la otra parte. Y cuando exista esta empatía, esta identificación con la persona a la que se le quiere, si le va bien, pues ordinariamente uno se siente como partícipe incluso del éxito y del bien de la otra persona. Por eso fomentar la empatía como capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona y de afirmar a la otra persona y apoyarla y disfrutar de las cosas buenas que hay en ella, pues esto ayuda mucho a evitar la envidia. Desde luego, pedir ayuda a Dios es algo muy conveniente, porque puede ocurrir que los recursos humanos no sean suficientes, que a pesar de las disposiciones anteriores que se procuren fomentar no sean suficientes. Pues pedirle a Dios ayuda para superar este defecto que se acaba convirtiendo también, cuando se consciente, en un pecado. Incluso es uno de los 7 pecados capitales. Pues para enfrentar este peligro
de caer en el pecado de la envidia, pedir a Dios su ayuda es algo indudablemente muy favorable. ¿Cuáles son las causas de la envidia? Por una parte, el sentimiento de inferioridad. El complejo de inferioridad claramente conduce a la envidia. Quizá no es necesario llegar a tener una situación patológica de inferioridad, pero el sentirse inferior inclina a la envidia. Dice el libro de Job en la Sagrada Escritura: al apocado lo mata la envidia. El que se siente menos, es muy fácil que no asimile el éxito del otro, que se sienta todavía más disminuido cuando al otro le va bien. Decía Napoleón: la envidia es una declaración de inferioridad. Pues parece que tenía razón en este punto. Habría que ver si no había en Napoleón envidia, pero por el otro extremo, por sentirse superior. Pero indudablemente que el envidioso ordinariamente está expresando inferioridad que le produce ese malestar. Séneca lo expresaba de esta manera: se desea destruir todo porque no se es capaz de triunfar. Ahí se manifiesta pues cómo la envidia es destructiva, porque ciertamente cuando una persona no logra destacar, no logra conseguir resultados, no logra tener éxito en la vida y ve que otros sí lo consiguen, si se deja dominar por la envidia, entonces su tendencia va a ir orientada a destruir al otro. Ya no es solamente querer uno tener lo que tiene el otro, es algo más pernicioso, es desear que el otro no lo tenga. Más por ahí va la envidia, porque el malestar es porque el otro brille, porque el otro destaque. Y entonces lo que se pretende es destruir a la persona que está destacando, porque no se es capaz de triunfar, como dice Séneca. Santo Tomás lo expresa con estas palabras: los pusilánimes son envidiosos. Pusilánime es el que tiene ánimo pequeño, eso significa la palabra pusilánime, de ánimo pequeño, de ánimo como encogido, como el sentirse menos, el sentirse inferior. Esa persona no tolera el bien o el éxito o el triunfo de los demás. ¿Qué soluciones hay o se pueden sugerir ante esta causa primera de la envidia, que es la inferioridad? Pues elevar la autoestima. La autoestima que no es algo artificial, que no consiste en proponerse sentirse mejor de lo que uno es, sino sencillamente en valorarse objetivamente, reconocer las cosas buenas que hay en uno, los talentos que hemos recibido de Dios, las cosas buenas que hayamos logrado en la vida, y darles peso. Y eso indudablemente que ayuda a superar el complejo de inferioridad, si es que es complejo, o simplemente el sentimiento de inferioridad. Decía Cicerón: nadie que confía en sí envidia la virtud del otro. Pues el tener autoestima consiste en confiar en uno mismo por lo que uno es. En el documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, se dice que la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Aquí hay un fundamento más profundo para la autoestima: sabernos amados por Dios. Saber que Dios me ama me da una gran seguridad en la vida y me lleva a no sentirme menos ni inferior a los demás. La otra causa de la envidia está en el otro extremo, en el extremo de la superioridad. Sentirse más de lo que uno es.
Y eso también propicia la envidia. En eso consiste la soberbia, contraria a la humildad, que lleva precisamente a valorarse uno por encima de su propia realidad, a creerse más de lo que es, a desear ser en todo el primero y por lo tanto no tolerar que alguien lo supere en nada. Santo Tomás llama vanagloria a un modo de soberbia, gloria vana, que es precisamente ese pues sobreponer una gloria a lo que uno realmente merece. Y dice, esa vanagloria, que podríamos identificarla con la soberbia, engendra la envidia. De ahí nace la envidia en muchas ocasiones. O sea, también por aquí se puede entender el origen de la envidia. Quien incurre en la vanagloria, pues nunca va a estar conforme con que otros le superen o destaquen. San Agustín decía, la envidia es hija de la soberbia, pues esta madre no sabe ser estéril. Donde se halla, luego da a luz. Una forma sugerente, gráfica, de expresar que el origen de la envidia está en la soberbia. Donde hay soberbia, hay envidia, porque el soberbio no admite que alguien sea mejor que él. Ante esta realidad de la soberbia como causa principal de la envidia por el lado de la superioridad, de sentirse superior, del complejo de superioridad contrario a la humildad, pues hay algunas soluciones que en primer lugar pues habrá que destacar la humildad, evidentemente. La humildad que a veces se puede entender como algo reductivo. La persona humilde pues es la persona que es conformista, que es mediocre, que no pretende metas altas, y eso no es la humildad. La humildad está muy relacionada, contra lo que quizá pueda pensarse, con la autoestima. La humildad, se ha dicho tradicionalmente, es la verdad de lo que uno es. De tal modo que cuando una persona se conoce a sí misma de manera objetiva, con sus defectos, pero también con sus cualidades, y se acepta como es, esa persona es humilde. Y es una humildad que está incluyendo las cualidades, los elementos positivos, los talentos que la persona tiene. Sencillamente procura a esa persona, para no incurrir en la soberbia, ante las cosas buenas que hay en ella, saber también cuál es el origen último. Todo aquello viene de Dios, porque pues si no fuera porque Dios nos da los elementos para conseguir los buenos resultados, no conseguiríamos nada. O viene también de la ayuda que nos han proporcionado otras personas, etc. Pero no se trata de ocultar los propios buenos resultados, las propias cualidades, sino agradecerlas, reconocerlas, y eso es compatible con la humildad, del mismo modo que es necesario aceptar y reconocer los propios defectos. Otro medio que ayuda mucho es el espíritu de servicio, porque el servir a otros, el pensar en los demás, en darse a los demás, es algo que nos ayuda a olvidarnos de nosotros mismos, a salir de nosotros mismos. Este espíritu de servicio es algo pues que ayuda directamente a la virtud de la humildad, precisamente porque conduce al olvido propio. De manera que el fomentar esa actitud de servir, de ayudar al otro, será un camino muy eficaz
para evitar la envidia, por la vía también de la humildad en última instancia. Santo Tomás habla de las hijas de la envidia. Es algo muy interesante, muy sugerente, pero que lo dejaremos para la próxima parte de esta exposición. El hablar de las hijas de la envidia nos introducirá en otros aspectos y en otros matices que permitirán profundizar en el tema de la envidia. Pues espero que con lo dicho hasta aquí tengamos ya una idea bastante cercana a lo que es la envidia, la malicia que encierra, su frecuencia y algunas soluciones que pueden ayudar a evitarla. Pues muchas gracias.